En esta ocasión queremos mencionar dos grandes países que forman parte de las potencias del mundo y tienen que ver mucho con Elon Musk en los últimos días. Primero tenemos a China, situada en el este de Asia, tiene una superficie de 9.600.013 km². Así pues, es uno de los países más grandes del mundo. China, con una población de 1.412.360.000 personas y un porcentaje bajísimo de inmigración, es el país más poblado del mundo con 147 habitantes por kilómetro cuadrado. Y luego tenemos a Rusia, que es el país más grande del mundo con un territorio de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Está situada en el este de Europa y en el norte de Asia. Tiene fronteras con 16 estados y su línea fronteriza es la más larga del mundo con 60.000 kilómetros de extensión. Si deseas saber cómo le hizo Elon Musk para detenerles, no le pienses más. Busca palomitas y ponte cómodo para disfrutar de este video. Esto es Espacio Musk. ¡Comencemos! Elon Musk, conocido por ser dueño de Tesla y SpaceX, lleva a cabo un interesante plan. Su compañía SpaceX lleva lanzando satélites al espacio desde hace ya varios años. Actualmente se dice que hay cerca de 2.400 orbitando la Tierra en estos momentos. Algunas personas aseguran haber visto alguno al mirar el cielo, y no es de extrañar teniendo en cuenta que Musk quiere cubrir casi todo el globo. El proyecto Starlink tiene como objetivo proporcionar un servicio de Internet que llegue incluso a las zonas más remotas de la Tierra, como pueden ser los barcos, y con una conexión de alta velocidad. La idea es tener alrededor de 12.000 satélites en órbita para poder llevar esa conexión a cada rincón del mundo. Semanas después de que Rusia invadiera Ucrania a principios del año pasado, la comunidad internacional, incluyendo España, se volcó con el país de Zelensky. Una gran mayoría de gobiernos y de empresas apoyaron a la nación invadida, criticando las ofensivas de Putin por el camino y proporcionando todo tipo de ayudas. Una de ellas fue SpaceX, la empresa de Musk, quien decidió enviar miles de antenas a los ciudadanos ucranianos, para que aquellos que hayan visto sus vidas perjudicadas por el conflicto bélico puedan comunicarse con el resto del mundo utilizando el servicio de Starlink. Starlink, recordemos, es la constelación de satélites que tiene el ambicioso objetivo de proporcionar conexión a Internet vía satélite en todo el mundo. Con una Ucrania cuya infraestructura está diezmada, sus tropas se apoyan enormemente en este tipo de conexión, tanto en lo civil como en lo militar. Esta conectividad está siendo decisiva en el campo de batalla. Tanto es así que una gran parte del tráfico que actualmente tiene Starlink proviene de la misma Ucrania, convirtiéndose en una parte indispensable de los activos civiles y militares de Zelensky. Así, Ucrania está abriendo la puerta a un escenario sin precedentes, el uso de una conexión vía satélite casi ubicua en terreno bélico. El uso de Starlink por parte de Ucrania va desde el ejecutivo de Zelensky hasta las unidades de a pie que luchan contra la invasión rusa. Por ejemplo, las transmisiones nocturnas que el presidente del gobierno ucraniano realiza se hacen mediante Starlink. Los militares ucranianos lo consideran el centro del conjunto operacional militar conocido como C4ISR. C4ISR responde a los conceptos de reconocimiento y vigilancia, computación, inteligencia, comando, comunicaciones y control. Dados los continuos ataques de los rusos a las infraestructuras de Ucrania, incluyendo las de Internet y electricidad, la conexión vía satélite ha resultado ser una gran aliada. Recordemos que en las primeras etapas de la invasión, hackers rusos intentaron atacar de forma directa las conexiones convencionales de Internet de organismos gubernamentales y militares. Esto ha llevado, según The Economist, a que algunos gobiernos y entidades lleguen incluso a plantearse la posibilidad de que Starlink sea un objetivo a derribar. La delegación rusa en la ONU, en un grupo de trabajo sobre seguridad espacial, deslizó la idea de que Starlink podría llegar a considerarse un objetivo militar. Lo que hizo a Musk pensar muy bien las cosas y decidió crear Starshield, que es básicamente la versión militar de Starlink. Los militares estadounidenses llevan años queriendo desarrollar una mega constelación de satélites en órbita baja, pero estos esfuerzos parecen haberse estancado o al menos no progresa al ritmo previsto. Así que SpaceX ha decidido coger el toro por los cuernos y ofrece al gobierno estadounidense los elementos para crear una o varias megaconstelaciones a gusto del cliente y con un diseño ya cerrado. SpaceX ofertará los satélites Starshield en 3 modalidades: observación de la Tierra, comunicaciones y otras cargas como navegación, alerta temprana, inteligencia electrónica y más. La gran ventaja de las megaconstelaciones, además de su baja latencia, es que son prácticamente indestructibles.
pues los sistemas ASAT actuales no pueden destruir los cientos o miles de unidades que la forman. Pero aunque hay muchos planes de megaconstelaciones, solo Starlink y OneWeb tienen satélites en órbita, y la empresa de Musk lleva una enorme ventaja con respecto a la británica. ¿Y tú, sabías de la existencia de Starshield? ¿Qué opinas al respecto? Nos encantaría conocer tu opinión. Compártela con nosotros en el buzón de comentarios. El nuevo servicio de SpaceX para empresa parece ser fruto del acuerdo de $2 millones que la compañía aeroespacial firmó con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para proporcionar internet satelital en las bases militares estadounidenses en Europa y África, según reveló Bloomberg el pasado mes de agosto. No obstante, todo apunta a que cualquier gobierno que lo desee puede contratar Starshield y por tanto beneficiarse de las 3 principales ventajas que ofrece frente a Starlink para particulares. Además, Starshield ofrece una capa de seguridad adicional frente a Starlink, servicio que, recordemos, ya cuenta con cifrado de datos de extremo a extremo. En este caso, la nueva oferta de SpaceX para gobiernos añade una capacidad criptográfica adicional de alta seguridad, con el objetivo de alojar cargas útiles clasificadas y procesar datos de forma segura. Otra ventaja de Starshield es el terminal de comunicaciones láser entre satélites. Esto permite a los gobiernos asociar la comunicación de satélites de Starlink con aquellos de terceros para que puedan incorporarse a la red y, por tanto, funcionar de manera más unificada. Son, por supuesto, ventajas que pueden resultar poco útiles para los usuarios particulares. Distan además del objetivo principal de Starlink, que es ofrecer internet de banda ancha en aquellos lugares remotos o donde no hay una buena conexión. En cualquier caso, Starshield puede ser de utilidad para garantizar la conexión en las administraciones gubernamentales de diferentes países, tal y como Starlink ha demostrado en Ucrania. El diseño de los satélites Starshield está claramente inspirado en los Starlink, aunque presentan un panel solar doble en horizontal en vez de uno único en vertical. Es muy probable que pueda haber cambios con el producto final, sobre todo si se trata de satélites militares clasificados. No obstante, la fotografía que se puede ver en la página corresponde a una imagen tomada desde la órbita de un satélite real con el mismo diseño. Aparentemente, se trataría de uno de los 8 Starlink oscuros, lanzados como carga secundaria el 13 de enero y el 19 de junio del año pasado en las misiones Transporter 3 y Globalstar 2FM-15. Estos satélites recibieron denominaciones militares USA 320, 321, 322 y 323, por un lado, y por otro USA 328, 329, 330, 331. Por tanto, esto significa que SpaceX ya ha aprobado el diseño del Starshield en 8 satélites militares, así que estamos hablando de un concepto relativamente maduro. No está claro si el gobierno estadounidense permitirá que SpaceX ofrezca los servicios de Starshield a gobiernos aliados de Estados Unidos. Obviamente, aquellos países enemigos o simplemente no muy amigos no tienen opción alguna. Sea como sea, si Starshield tiene éxito, el Pentágono ya no necesitará alquilar Starlink o usar otras empresas para construir su propia megaconstelación. En ese caso, SpaceX pasaría a ser un elemento clave de la política de defensa de Estados Unidos. Ahora habrá que ver si al Departamento de Defensa le parece buena idea. Si te ha gustado el video, no dudes en dejar un like y si aún no estás suscrito al canal, estás a tiempo de hacerlo. Solo presiona el botón para suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos contenido cada semana. Esto fue Espacio Musk. Hasta la próxima.